Continuamos, amigas y amigos, aquí en Palabra Libre, en esta su primera emisión por Canal 11 de televisión. Tengo el gusto de contar con la presencia de dos distinguidos expresidentes del Congreso, la señora Mercedes Cabanillas y el señor Antero Flores Arauz, y hemos hecho un balance, creo yo, bastante rico e intelectualmente muy desafiante respecto a lo que puede ser el papel del Congreso y cómo jugarán las fuerzas ahí, pero es hora también de hablar un poco, Antero, del gobierno. Decíamos al momento de cerrar el primer bloque que todo dependerá, o sea, la conducta y la forma como corran las fuerzas políticas en el Congreso, de cómo le vaya también al gobierno, si realmente logre implementar sus programas económicos, logre obtener respaldo también del propio Parlamento y que sobre todo no le vengan pues las etapas de las vacas flacas, ¿no? Con vacas flacas hay crisis política, hay más desorden social y fastidio en la población. ¿Cómo ve las cosas? Para poder concordar, concertar entre el Ejecutivo y el Congreso, se requiere dos cosas, sobre todo, que Pedro Pablo Kuczynski tenga un buen ánimo para lograrlo y lo mismo Keiko Fujimori. En este momento hay animadversión, fastidio, todavía hay un luto, hay recelo que no se corrige todavía, sangre en el ojo, sí, pues, etcétera, y ya ha pasado bastantes semanas. Eso tiene que resolverse y solucionarse para que puedan dar instrucciones a la gente de uno y a la gente de otro que por favor cesen estas pullas que lo único que hacen es distanciar. Pero ¿quién da el primer paso? Se han preguntado en todos los medios de comunicación cualquiera, a quién le corresponde. Pero cualquiera. Bueno, Keiko No se ha cuestión, replegado, pues no quiere conversar pero con no Pedro es Pablo cuestión de a Kuczynski. quién le corresponde, sino que ellos por lo menos den instrucciones a su gente que ya no estén en el tema colegial. Oye, nos vemos en el recreo, a la salida nos vemos, o pisa la salivita. Oye, a mí me ha hecho acordar mis años de estudiante, porque en ese plan están, y en ese plan lo único que se logra... Te la rijo para la salida. Así es, no son ellos, es su propia gente, porque no están recibiendo una exhortación para que eso no se dé. Y eso es base. La base para lograr acuerdos es no necesariamente que haya empatía, sino que haya tolerancia y respeto a la otra parte. Si no, no logras. Bueno, pero el gobierno y sus ministros ya han planteado una serie de programas, ideas y cosas. Yo quisiera recoger de Meche Cabanilla su perspectiva, su visión. Es todo canalizable, todo es posible de implementar tal como lo ha anunciado el futuro presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, Alfredo Torne, el que va a ser titular de Economía. ¿Cómo ves eso, Meche? Yo en eso soy optimista. Te voy a decir, no te olvides que los planes de gobierno en algunos temas cruciales coincidían, ¿ah? No habían temas antagónicos, ¿no es cierto? Entonces, no hay por qué ahora el fujimorismo que le dio gobernabilidad a los últimos regímenes, incluyendo el nuestro, el gobierno de Alan García, igual con Toledo, ¿no? Igual inclusive con Humala, muchas veces sus parlamentarios no le daban mayoría. Sí, hoy día Alfredo Ferrero lo ha recordado diciendo, oiga, la conducta parlamentaria del fujimorismo ha sido correcta, democrática, ha colaborado. Y entonces creo que pensaron muy bien en el país y creo que no tienen por qué no repetirlo, dado que el ojo ciudadano va a estar encima. Keiko seguramente va a tentar una tercera oportunidad y sabe que los ciudadanos la juzgarán y entonces querrá tener una mayoría seria, ágil, que sepa hacer oposición con proposiciones, mejorando los proyectos, las iniciativas del oficialismo, muchas veces fiscalizando que no vayan a haber excesos, que no vayan a haber favoritismos, lobbies y todas estas cosas que les gustan mucho a ciertos grupos. Pero por lo pronto en temas concretos y aterrizables. Entonces, la reducción de un punto del impuesto general en las ventas no concuerdan los fujimoristas y es parte de los proyectos que tiene el gobierno que en verdad no beneficia como se dice que beneficiaría, pero si es que la economía, ya para hablar globalmente, crece por encima de 3.5%, si va por encima de ello, pues va a haber posibilidades de que haya una obra sensata, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, los programas sociales, me refiero a agua potable, que creo que es un proyecto emblemático, ¿no? De Pedro Pablo Kuczynski. Así es. Eso va a salir. Creo que se va a comenzar, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro Torne, creo que es el que ha señalado exactamente, 4 puntos fundamentales que van a poner, entre ellos el tema de la inseguridad.
y eso es fundamental. Y el tema de la reactivación económica, o sea, la atracción de economía con el inversiones. centro en el empleo, ¿no? El Claro. empleo, recuperar todas las inversiones que por A, B, C, motivos el gobierno del señor Humala pues no lo supo impulsar, no pudo, se enredaron más. Bueno, ya no interesa el señor Humala. Lo que interesa es que la inversión venga y viene cuando hay condiciones, ¿no? Y estabilidad. Y yo creo que el Congreso en esto va a coincidir con el gobierno central en que el país tiene que estar estable para atraer esas inversiones responsables, positivas, no cualquier inversión tampoco, claro, esas responsables que el país requiere. Buenos temas planteados por Meche Antero. Respecto a la inversión en infraestructura, saneamiento, vivienda, salud, educación, que ya tiene un presupuesto bastante amplio. Hay que reconocer que el gobierno de Ollanta lo ha duplicado y que eso permite no solamente crear mejores condiciones logísticas para todas las instalaciones educativas, sino empoderar mejor también al maestro con una mejor remuneración. ¿Cómo ves la posibilidad de que todo ese programa se pueda cumplir? Mira, para que se puedan cumplir los programas tiene que haber recursos. Y si el año pasado se ha reducido la recaudación, y todos sabemos por qué, no se puede plantear, no me parece sensato plantear la reducción de un punto durante 3 años, un punto cada año, el impuesto general a las ventas. Ya se hizo cuando bajó del 19 al 18. ¿Eso se trasladó a los precios? No. El precio es la conjunción de valor de venta más impuesto. Se redujo el impuesto y subió el valor de venta y la gente seguía pagando el mismo precio. No sirve. 2. Se quiere tomar una parte considerable de lo que es en realidad los fondos de contingencia. Y nos están diciendo los expertos que el Perú está en una posibilidad no remota de tener un gran movimiento sísmico como se ha dado desde Alaska hasta el sur de Chile. En toda esta parte americana, ¿de dónde? Del Pacífico. ¿Dónde falta? En el Perú. Entonces la lógica, no solamente los expertos te dicen que si hay esa posibilidad, insisto, no remota, tienes que tener los fondos de contingencia necesarios, sin tocar para que puedas enfrentar esas calamidades que pudieran venir. Pero no ha sido tan claro el gobierno en decir que va a tocar el fondo de contingencia. El que lo anunciaba era Keiko Fujimori, acuérdate, en la campaña, pero no Pedro Pablo Kuczynski. Lo que dicen que sí van a aumentar el nivel de endeudamiento público y que puede superar el límite de 3% que lo permite la ley. Ya ha pasado, ¿no es cierto?, a 3% del PBI. Eso podría ser un riesgo. También es peligroso. Sí. Sin embargo, hay otras cosas que son sensatas. Facilitemos la inversión. Mira, para lograr el aumento del nivel de vida, la elevación de ello, necesitas que haya trabajo. Y para que haya trabajo necesitas que haya inversión. Para que haya inversión, tranquilidad interna, predictibilidad tributaria y, por supuesto, estabilidad legal, que no me estén cambiando las reglas de juego a cada rato. Ahí está, Meche, el nudo gordiano. Cuando nosotros decimos hay que destrabar inversiones, más bien surgen otras voces que dicen, no, se quiere favorecer al capital privado, se quiere empoderar a las grandes empresas. En buena hora, porque dan trabajo. ¿Cierto? Lo que yo te decía es lo siguiente. Sin inversiones no se va a poder resolver los atrasos que tenemos y los déficits. Por ejemplo, en infraestructura educativa, 60.000 millones de soles. ¿De dónde lo vas a sacar? Necesitamos que las escuelas rurales estén tan equipadas y bien construidas como las escuelas urbanas, por ejemplo, y que todas tengan los servicios adecuados. Hoy estamos con jornada escolar completa en plan piloto de unas 1.000 escuelas, pero todo el equipamiento de comedores no se ha hecho. Entonces, ¿dónde toma la merienda, ¿no?, el refrigerio, el alumno que ha ingresado un poco antes de las 8 de la mañana y va a salir cerca de las 4 de la tarde, 3:30? Claro. Entonces, mira, esas cosas tan sencillas, solo en el sector educación, igual es en el sector salud. Hay un déficit en infraestructura hospitalaria y postas médicas han retrocedido. Algunas se construyeron muy pocas, no han funcionado, otras cerraron definitivamente. Entonces, así sucesivamente, si el país no cierra estas brechas de infraestructura, olvídense pues que vamos a pasar a ciertos niveles interesantes de desarrollo. Yo creo que ahí está el tema y como dice Antero, coincidimos en eso, la inversión que trae fuentes de trabajo y lo que nuestros jóvenes que están saliendo de los institutos y de las universidades
y de los CEPROS necesitan es emplearse con un empleo digno. Así es. Entonces yo creo que por ahí está el camino. En el tema educativo, que reconocemos que esto comienza en la época de García, en su segundo gobierno, la meritocracia, etcétera, el gobierno del señor Humala lo ha seguido y en eso estuvo bien. Le pegó un frenazo inicial con la gestión de Patricia Salas. No, pues eso en fue el un desastre, Ministerio pero de en Educación. general ha seguido. Pero este ministro tampoco es la maravilla como lo pintan, porque su ejecución presupuestal es realmente deplorable. Entonces, habiendo tenido los recursos que se le han dado y no haber podido invertir con la velocidad deseada y para todo lo que ha dicho Meche, no es algo de que se pueda sentir orgulloso. Pero a lo mejor tiene la posibilidad, la chance de hacer algunas cosas mejor. Ojalá. Lo que pasa es que Jaime Saavedra se le ha dado esta imagen de ser una persona que además su propio temperamento, ¿no? Parece ser más dialogante, conversador, amplio. Encantador. Pero sí, puede ser encantador, pero hay cosas muy importantes que las ha descuidado definitivamente. Bueno, desactivó él o pretendió desactivar todo el sistema de evaluación y de acreditación de la calidad de la educación, que es el CINEACE. Y si no lo logró desactivar del todo, pese a que le quitó una serie de facultades con resoluciones y decretos supremos, es porque la comunidad académica, universitaria y pedagógica del nivel básico se opuso. Si no, no tuviéramos sistema. Él quería crear uno muy dependiente, muy subordinado también al poder político del Ministerio de Educación y a través de SUNEDU y exonerando a la educación básica, a las escuelas de educación básica del proceso de evaluación externa para confirmar si están dando o no una educación de calidad y poder acreditarlas. No lo logró. Entonces, no lo logró porque en el Congreso se dieron cuenta y la mayoría, no la mayoría gubernamental si la hubiera tenido, pero mayoría sensata de congresistas, no lo permitieron. Entonces, eso ha sido gravísimo y tan grave como el desorden que ha generado en las universidades. Él arrasó con la autonomía universitaria que no había necesidad de arrasarla para poder incorporar en una modificación de ley universitaria las elecciones directas, porque las elecciones directas en las universidades ya es un proyecto que viene desde muchísimos años atrás. Entonces podía haber salido, porque ese era un problema que estaba un poco embalsado, pero no tenías por qué tumbarte una serie de valores y además mecanismos que tenían las universidades para poder ir mejorando sus condiciones. Pero termino con esto. Si él dice que iba a revalorar a los maestros, tanto de educación básica como a los universitarios, pues te digo, ni a unos ni otros. El maestro de educación básica está entre 1.800, 2.000 soles a 3.500, 3.600 soles en la última escala donde no hay ningún maestro. El catedrático universitario con doctorado, con maestría, que es asociado, ni siquiera principal, asociado, no llega ni a 2.500 soles, percepción neta. Entonces, eso es premiar la calidad de la meritocracia. Al contrario, la ha retrocedido. Pues entonces, no es lo que dice. El nuevo rector de San Marcos dice que no va a cumplir la ley estricta de los 70 años porque ese es otro error, pues no es cierto, claro. A mantener a muchos que son sabios. Además salida, convirtiéndolos en profesores extraordinarios. Pero por eso sí está cubierto. Pero coincido con Meche. En otros términos, yo diré que el señor Saavedra es el sepulturero de la autonomía universitaria. Vamos a mirarlo también cómo empieza no solamente con el gobierno eso, no solamente eso, te digo, en su gestión se han regulado los nidos y se han dado una serie de estipulaciones de cómo debe ser su infraestructura. 62 páginas. Y los nidos tienen que adecuarse a esas 62 páginas que no tienen nada que ver con la educación, sino con la infraestructura. Mira, ni en Suiza, una locura. Hay temas entonces por lo cual observar con lupa a Jaime Saavedra también. Yo creo que está muy bien, ustedes lo han planteado con hechos muy concretos. Vamos a pasar a nuestro tercer y último tema que les había sugerido poder abordar, porque es un tema del fin de semana, un tema del día. La solicitud de indulto que ha presentado Alberto Fujimori y que ya la Comisión de Gracias Presidenciales el día de hoy, lunes, ha admitido, por lo menos en el proceso de formación o determinación de cuál es la situación y si merece el indulto humanitario, porque esas son las condiciones del pedido y la solicitud del señor Alberto Fujimori. ¿Cómo ves este tema, Mercedes? Pero eso está regulado, ¿no? Claro, siendo una facultad presidencial, pero tiene sus reglas. Claro, ¿no? En el camino le metieron dos leyes que ahora están restringiendo lo que antes era una gracia
absoluta, imperial casi del presidente de la dada República. por el presidente de la República, ¿no? Ahora, también se ha especulado políticamente si es que se está presionando, ¿no? Con ello al gobierno a cambio de repente en el Congreso no ver temas pendientes de investigación al gobierno nuevo, por supuesto, ¿no? Bueno, yo no sé, no tengo tanta información como para decir lo uno o lo otro. Lo único claro es que la bancada fujimorista y la propia lideresa de ese movimiento está señalando de que ellos están por fuera de ese trámite que es un tanto con algunas bases o que es familiar, ¿no? De acuerdo. Y eso, bueno, no tengo elementos de juicio. Lo que sí creo es que va a ser bien difícil que se la puedan otorgar. Ya Pedro Pablo Kuczynski ha dicho de que él solamente aprobaría o promulgaría una ley que venga del Congreso, ¿verdad?, señalando además genéricamente que a todo mayor de 70 años y que tenga condiciones precarias, qué sé yo, en su salud, pues que vaya a continuar, ¿no?, la pena en domicilio. ¿Por qué esto es una papa tan caliente, ¿no?, como lo ha denominado Mirko Lauer en una columna el día de hoy? Es un tema que se viene tratando de gobierno tras gobierno. Sin ninguna pues. duda. Juan Chejade, que acaba de sacar su libro La Gran Usurpación, hay un capítulo en el que cuenta el encuentro, que él fue testigo, además el encuentro de Alan García con Humala cuando gana las elecciones y va a visitarlo a Palacio, y le pregunta a Humala directamente: oiga, presidente García, ¿usted va a indultar? No, le dice a Alan García: no lo tengo previsto, eso va a ser algo que usted lo va a tener que determinar. Y así sucesivamente se presenta la solicitud, una primera solicitud de indulto en el gobierno de Humala, y ahora llega al culminar el gobierno otra solicitud. ¿Cómo leer esto? ¿Cómo interpretar? Mira, yo lo leo en una forma muy sencilla. El Perú está dividido en dos, y una mitad pide el indulto. Y el grupo fujimorista, algo que en ese grupo parlamentario se puede hacer a través de una amnistía, le sopla la pluma ¿a quién? Al Ejecutivo. Al Ejecutivo actual, el señor Ollantumala. Si se lo da el señor Ollantumala y no se lo da también a su hermano Antauro, lo estrangula su padre, don Isaac. Entonces, no creo entonces que... la cosa por ahí, como que quiere cumplir con el tema de Antauro, esta demanda familiar de liberar al hermano preso. Bien complicado. Dos, ¿qué hace este gobierno, aparentemente, porque el tuit de Pedro Cateriano pone en alerta? Cuidadito que esto quieren sacar, y lo pone en la mesa. Entonces, eso es no para que se saque, sino para que no se saque. Con lo cual, le soplan la pluma al nuevo gobierno, y el señor Kuczynski dice, nones. Así es. Pero al señor Kuczynski le ha faltado decir algo. ¿Qué cosa? Señores, el Poder Ejecutivo, el presidente, tiene la facultad discrecional, no necesita ningún apoyo, ninguna comisión, ningún informe a favor, es discrecional, una atribución presidencial de dar el indulto, que es perdón. Pero el Congreso de la República tiene la facultad de amnistiar, que es otra cosa, que es el olvido del delito, y que a diferencia del indulto, que es individual, la amnistía es colectiva. Y si la da el Congreso, que podría darla porque tienen mayoría y tienen votos más que suficientes para eso, involucraría en el delito a otros que están en la cárcel, a otros que están fuera de ella, e incluso a varios de sus parientes que están fugados. En consecuencia, bien difícil. Y ahí por eso se entiende por qué quisieron soplarle o por qué le soplaron la pluma al gobierno saliente y al entrante. La Comisión de Gracias Presidenciales no tiene un efecto vinculante en su determinación. Eso depende de la voluntad del presidente, pero lo ha venido teniendo, y cuando conviene dice, pero hay bueno, normas pues, que les han restringido, dice que por los delitos de lesa humanidad ya no se puede por tales y cuales delitos, evidentemente. Mira, hay que llevarlo eso al Tribunal Constitucional. Hay algunos artículos constitucionales que te dicen, esta facultad se ejerce con arreglo a ley. En el caso del indulto no lo dice. En consecuencia, esa normatividad que va o restringe en parte la facultad presidencial es inconstitucional. Está por encima de la Constitución. Alguien lo tiene que determinar, pues. O sea, pero si esto llega, como te digo, al tribunal, la Constitución no se ha así lo podrán modificado aprobar. respecto a eso. La Constitución no se ha modificado respecto a eso, es como dice Antero. Pero sin embargo, hay esas reglas que son más que nada, yo creo que hasta a pedido, ¿no? Para que el presidente tenga alguna razón, algún pretexto para decir no puedo por tales y cuales informes negativos. No te olvides que nosotros, ¿te acuerdas, Antero, el 2001 creo que amnistiamos al mismo Ollantumala, pues, ¿no? El 2001.
¿Te acuerdas la amnistía? Que amnistiaron, porque yo voté en contra y hablé en contra. Yo hablo en colectivo porque éramos miembros de ese Congreso, ¿no? Pero se dio esa amnistía, por ejemplo. A solicitud del gobierno de Toledo, ¿no es cierto? De la mayoría parlamentaria toledista. No recuerdo exactamente, pero el caso es que aprobó ello. Y ahora pienso que nos equivocamos, ¿no? Porque realmente que él haya tenido que ver mucho en este asunto de recuperar la democracia, no creo. Esto jurídicamente lo puede elucidar bien Antero, porque estaba escuchando que el tema del indulto no es en sí, pues solamente una solicitud. Hay un indulto común o un indulto humanitario. Sí. Tienes que fundamentar una razón. Escúchame eso. Hay conmutación de pena también. Se puede pedir una conmutación de pena. Entonces depende de la naturaleza de la solicitud. La de Alberto Fujimori concretamente pide por razones humanitarias. ¿Esto le da un peso específico, una singularidad? ¿Cómo es? Te cuento, ninguna. Porque la Constitución no hace ninguna diferenciación en los indultos. 2, el presidente te lo puede otorgar así no lo hayas pedido, porque es su facultad. No está sujeto a condición de pedido ni a condición de evaluación. Pero desde el tema lamentable que le imputan a Alan García de los narcoindultos, ¿no es cierto?, con esta potestad que él tenía y que liberó a una determinadas personas. Malo bien, pero el hecho es que la ciudadanía no acepta ya que no exista un tamiz. Legalmente lo que hizo fue legalmente impecable. Políticamente yo no lo hubiera hecho. Por eso. ¿Qué dices tú? Pues tiene un riesgo político, pero evidentemente la Constitución como tal no pone ningún tipo de requisito ni exigencia. Eso es lo único real. Pero se han creado normas. Y estas normas, por ejemplo, en el caso que tú señalas, está claramente demostrado que pasa a un viceministro, el viceministro lo pasa a una comisión, hay una comisión especial en el Ministerio de Justicia que va calificando. Sí, respecto a esta norma, que es de menor grado que la Constitución, pero si respecto a esta norma, ellos acreditan o no acreditan. Acuérdense que el 2013, cuando Ollanta rechaza el pedido de indulto que había solicitado Alberto Fujimori el año anterior, dice, le voy a hacer caso a la recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales. He decidido hacerle caso. Yo creo que esas figuras deberían anularse, oye. Son figuras, no sé, un poco monárquicas. Esto del perdón, el indulto, de la máxima instancia del poder, no me parece, ¿no? Yo creo que es muy complicado realmente. Porque como dice Antero, puede haber un tema legal totalmente reconocido, sólido, pero políticamente es un tremendo desgaste para quien toma la decisión. En determinados casos, estoy hablando en genérico, ¿no? Entonces, en verdad, ¿qué hacemos con ello? Claro, PPK no lo va a tratar el tema, dice en su discurso el 28 de julio, ya anunció cuáles son sus condiciones. Él solamente promulgaría una ley que beneficia a personas que superen los 70 años de edad y tendría que ser una regla. Yo haría exactamente igual, porque a mí sí, ¿cómo te puedo decir? Me causa angustia que una persona de la edad de Fujimori y en su estado de salud pueda perder la vida en la cárcel. Yo creo que sería más humano que tenga una detención. Pero mucha gente dice, pues también... Pero es que para ahí le ponen el requisito, no, perdón, pero ahí le ponen justamente el requisito, pues, de que la vida debe estar en riesgo por las condiciones de la prisión y la mala salud demostrada, qué sé yo. Ahí justamente ponen esos requisitos. Porque lo que dice Antero es verdad. Hay que tener también un sentimiento humano de misericordia, ¿no? Sí. Es verdad. Si una persona ya de determinada edad para adelante puede cumplir esa sanción, esa pena en su casa, en su domicilio, un arresto domiciliario. Son varios los líderes políticos que han estado de acuerdo con esa posición. Yo recuerdo a Lourdes, por ejemplo, que también está en esa posición, a Lourdes Flores. Hoy de repente entonces nos equivocamos. Ay, no seas malo. Y entonces, no sé, hoy la voy a llamar a Lourdes, le voy a contar. Esas viejas rencillas social cristianas. Le voy a contar. Oye, entonces no, pero hay muchos juristas que están de acuerdo en ello, ¿no? Claro. Es más sensato. Pues ese sería un camino interesante también. Bueno, lo cierto es que políticamente ahí está la bomba por estallar. Este es un tema que se enfoca desde el punto de vista político. No es una solicitud que busque o que esté comprobado de que le vayan a otorgar ese indulto. Bueno, finalmente, mortal, no hagas todo de inmortal. Exactamente. Perturba realmente, a la mayoría parlamentaria, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo a Mercedes Cabanillas, Antero Flores Arauz por haber estado con nosotros, expresidente del Congreso. Hemos hablado largamente acerca de su visión de lo que va
a trabajar este nuevo Parlamento, esta nueva representación con estos desequilibrios que tiene, ¿no es cierto?, con una fuerza parlamentaria fujimorista muy sólida, pero una izquierda que quiere abrirse un campo y que de repente con el viejo lenguaje más bien radical de los izquierdistas de antes podrá encontrar caminos y el gobierno a su vez no termina más la competencia entre ellos, ¿no? Con lo cual tiene que portarse bien el gobierno, ser bien diligente, bien ejecutivo, bien ágil, para dejar sin bandera a esas oposiciones. A propósito, Meche, pero solamente al paso y el Congreso del partido aprista, luego de que vino este fracaso electoral en estas recientes elecciones, ¿cómo va? ¿Se va a tenido realizar? Tropiezos, hay que decir la verdad. Ha tenido tropiezos y el último contundente es que el presidente del jurado del Tribunal Nacional Electoral ha puesto cargo a disposición, porque no ha podido resolver, o ha tenido dificultades de repente en los temas del padrón, ¿no? Los temas del padrón, por un lado, que todavía no se han transparentado, no se han esclarecido algunos tipos de inscripciones, todo tiene que ser homogéneo, todo aprista debe estar en el padrón, no todos están, hay que arreglar eso, no se acaba de arreglar. Y el otro tema es que el Tribunal Electoral, a través de su presidente, declaró que iba a renovar todos los comités electorales del país. Tremenda tarea en ese momento que llevaba naturalmente a dilatar el proceso. Esta discusión del padrón se parece a la de Marco Arana con su padrón de Tierra y Libertad. Que no entra uno más. Ya no entra uno más para él quedarse como dueño. Todos los partidos políticos en momentos electorales, ya sea para elecciones externas o internas, pues el tema, el padrón, ¿verdad? Los jóvenes apristas quieren que el APRA vuelva a su centro político. Como debe ser. Errores que ha habido en los últimos años es su derechización. La identidad del APRA, mira, el problema tanto no es joven, no joven, porque el APRA se ha renovado en las últimas elecciones, ¿no? El problema es que ha perdido identidad y tenemos que recuperarla. Y nuestra posición es socialdemocracia, llámalo izquierda democrática, pero socialdemocracia. El APRA fue de izquierda y siempre fuimos de izquierda democrática siempre, no tenemos por qué irnos a la derecha, que es un barrio muy poblado ya, no nos hacen caso, de modo que a quien le caiga el guante que se lo chante. Superpoblación a la derecha. Pero lo han tugurizado ustedes. No, porque no estamos ahí. Ya estaba antes, lo que ocupaba mucho sitio. Por favor. Yo estoy en partido en vías de extinción. Antero Flores Arauz, muy agradecido de verdad por su presencia en este primer programa. Mucho éxito. Al contrario, gracias a ustedes, los vamos a tener, por supuesto, en una próxima oportunidad. Esta ha sido la primera emisión, amigas y amigos, de Palabra Libre. Los esperamos el día de mañana a la misma hora aquí en Canal 11 Televisión a partir de las 11 de la noche. Ya lo saben. Que tengan muy buenas noches. Anterito.